Y ahora tenemos en línea al doctor René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que nos atiende a través de la línea telefónica. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cómo explicarle va a regir este decreto, esta liberalización controlada de los precios de los combustibles al país que le está escuchando a través de nuestro esquema radiofónico? Bienvenido, buenos días, El País Escucha. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame primero comenzar saludando a su distinguida audiencia. El sistema es un proceso de desmonopolización de todo el sistema Petroecuador, del sistema de refinación, del sistema de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entran a funcionar actores privados, actores que son compañías comercializadoras de combustibles, por ejemplo, actores privados que son como compañías refinadoras internacionales, actores que son todos los que saben operar en parques industriales, los que saben operar instalaciones industriales de transporte, terminales, puertos, muelles. Todo este sistema es el que puede ser utilizado como una opción de negocios, naturalmente. Una opción para importar libremente combustibles al Ecuador, no solamente los que usualmente consumimos, sino también nuevos combustibles. Nuevos combustibles, por ejemplo, alineados con la norma Euro 5, que es una norma internacional. Nuevos combustibles marítimos, de acuerdo con las normas nuevas del transporte marítimo internacional. Los buques ya no pueden usar los combustibles anteriores. Los buques que utilizaban esos combustibles tienen emisiones de gases que están totalmente fuera del contexto de las resoluciones de cambio climático que han sido tomados en todo el mundo. Y entró en vigencia el 1 de enero de este año 2020. Entonces todo este proceso tiene que retomarse. Es una transición. No es que aparecen directamente ya las cosas libres. No. Van encaminándose hacia esa total libertad. Es una ruta, todavía no hay una liberalización. Esa linda palabra, es una ruta. Y en esa ruta vamos a transitar todos. Ahora, ya transitamos una parte de ese camino con la gasolina súper. Entonces usted y yo nos acercábamos a una estación de servicio y preguntábamos, oiga, ya subieron los precios, estoy viendo. Y otro dice, ya bajaron los precios, y estoy viendo. Así va a funcionar todo el mercado. Y entonces, evidentemente, esto quiere decir que tiene que ser un proceso lento. ¿Por qué va a ser un proceso lento? Porque toda la recuperación económica va a ser lenta. Aquí y en el resto del mundo, todos hemos sufrido el destrozo más grande que jamás haya sido históricamente registrado. ¡Qué destrozo! Se ha destrozado la economía del mundo, incluida la economía de nuestro país, guardando las proporciones, por supuesto, pero se ha destrozado la economía, se ha destrozado la familia, se han destrozado instituciones como la educación, se han destrozado instituciones como la producción. Todos hemos vivido este destrozo. Ahora nos toca recuperarnos. Ministro, la recuperación no es fácil. Ministro, ¿hay dudas en el sector de los distribuidores de los combustibles o derivados del petróleo? Hace pocos minutos dialogaba yo con el presidente de la Cámara Nacional que aglutina a los distribuidores de derivados del petróleo, Carlos Salazar, y él asegura que el decreto confunde más que clarifica. Si me permite, yo quiero que escuche una pequeña parte de la intervención para luego emitir su comentario, doctor. Por favor, escuche una pequeña parte de esta introducción. Con la emisión de este decreto pensábamos que íbamos a poder entender mejor cuál iba a ser la situación y comprender la eliminación de los subsidios y la liberalización de los precios. Desgraciadamente nosotros no entendemos, no está claro, pensamos que hay
muchos errores en este decreto y va a tener que rectificarse. Yo le voy a demostrar que no hay ninguna eliminación de los subsidios, porque el día 19 de mayo en la página web de Petroecuador, que se publican todos los meses una lista de subsidios, el subsidio del diésel premium, por ejemplo, estaba en 53 centavos. El día de hoy, si usted verifica esta tabla, está en 56, 3 centavos más, porque claro, se rebajó el diésel en 3 centavos al precio de venta al público. Igual cosa pasa con la Ecopaís, que teníamos 14 centavos de eso. Ahí está una parte de la intervención. ¿Qué dice frente a esta posición que asumen los comercializadores? No es una posición, es un comentario que yo lo recojo perfectamente. Perfecto. Es más, yo ya tengo planificado y me he reunido con una enorme cantidad de grupos humanos, de grupos organizados, de gremios empresariales, de gremios de trabajadores, de gremios de transportistas. Me faltan el gremio de los distribuidores. Es cierto, no me he reunido con ellos, no ha sido posible todavía, pero está programado. Para mañana, entonces. Exactamente, me voy a reunir con ellos. Entonces vamos a tener la oportunidad de entender mejor cómo es el proceso. Esto es un proceso, estamos viviendo una transición hacia un mercado de precios. Estamos viendo una transición saliendo de un proceso monopolizado. Entonces, claro, si algunas personas entienden que el precio al que rebajó el presidente de la República el diésel, el precio al que rebajó el presidente de la República la gasolina extra, está reflejando una pérdida. Sube el subsidio, dice. ¿Perdón? Sube el subsidio, dice. Refleja un subsidio en relación con el precio. Claro, pues si el presidente lo rebajó, pues. Es natural, si le rebaja, se refleja. Está dándole un estímulo a la economía. Pero se decía... Todas las economías del mundo han recibido estímulos. Todas. El Ecuador no tenía ahorros, no tiene ahorros. La caja fiscal está seca, no puede dar ese tipo de estímulos. Entonces dice, vamos por el lado de los combustibles. Y claro, entramos en un proceso de cambio muy importante, en el que los precios van a fluctuar libremente. Van a fluctuar, es un proceso. En el futuro. Y los precios van a ser monitoreados mes a mes. Entonces vamos a ir viendo el proceso de cambio. No se puede ser tampoco abruptos en el proceso de cambio. Tenemos que ir lentamente, la sociedad tiene que ir absorbiendo esta nueva forma de comercio de combustibles. Ve usted cómo nosotros fuimos absorbiendo el precio y el cambio, las fluctuaciones de la gasolina súper. Y nos acercábamos a la estación de servicio y decíamos, ¿subió? Sí, subió. Es un colchón para evitar la reacción social. Sí, bajó. Y entonces así va a fluctuar en el 5%. Y entonces cada mes viene el monitoreo. ¿Cómo se comportó? Esto sí es la diferencia, esta es la gran diferencia. ¿Cómo se comportó el WTI, el crudo que se utiliza como referencial, como marcador en el mercado internacional, especialmente en la parte occidental del planeta? ¿Cómo se ha comportado? Y se comporta desde el comienzo. Pero ese mercado no duerme, porque cuando nosotros estamos durmiendo está despierto en Asia. Pero cuando nosotros estamos despiertos está dormido en Asia. Entonces ese mercado hay que monitorearlo y ese mercado va a tener un reflejo de sus fluctuaciones en los precios nuestros, Ministro, de los combustibles. Pero la banda le pone límite. Si vamos a dejarle fluctuar el 5%. Entonces, si la gasolina sube en la estación de servicio a 5 centavos y en la que está al frente está en 3, ¿a dónde se va el consumidor? Se va a la de 3. Pues. La calidad es la misma. Si vamos a tener diferentes calidades en el futuro, porque estamos abriendo también las importaciones para combustibles de diferentes calidades. Ministro, en ese contexto. Ministro, abandonamos la refinación. Ahora la refinería de Esmeraldas no está operando en atención a esta intervención en la unidad de fraccionamiento catalítico.
Tampoco en La Libertad hay actividad. Abandonamos la refinación y también Petroecuador abandona la comercialización. ¿Ese es el camino? ¿Esa es la ruta? No, Ya, no es esa la ruta. perfecto. Las 3 refinerías sí están paralizadas. Ya. Por varias circunstancias, la pandemia también pegó la refinería de La Libertad. La mitad del personal estaba contagiado. Ujú. Está situada esa refinería en la mitad de la ciudad de Libertad. Es una de las zonas más afectadas por la COVID, sí. Exactamente. Y entonces usted y yo notamos que, por ejemplo, ahí no hay campamento en esa refinería. La interacción del obrero con su domicilio es permanente. Cambio de horario, cambio de lugar. Entonces el contagio creció. Hubo que cerrarla, está cerrada. Esmeraldas tuvo el accidente, motivo de un paro eléctrico, y dañó la unidad más importante del corazón de la refinería Esmeraldas. El proceso de compostura de ese es bastante más complejo que el tema de los oleoductos. En el tema de los oleoductos teníamos en primer lugar en stock todas las tuberías, teníamos todas las válvulas. Entonces, Y ese tema ya está superado, ministro. Claro, ya está superado, pero pues teníamos también todos los repuestos. Por supuesto. Acá no, acá hay que diseñar los repuestos y hay que mandarlos a hacer, a manufacturar. Entonces el proceso es mucho más largo, pero a la vez entra dentro del proceso de delegación, administrar y la operación de la refinería. Entonces eso ha ido caminando paralelamente. Ya está todo el mecanismo jurídico en el lugar. Ahora viene el proceso de la licitación. Evidentemente, los interesados tienen que venir y hacer presencia, tienen que ver dónde está la refinería, cómo está la refinería. Esa observación presencial no se podía hacer durante el confinamiento que estábamos viviendo. Hoy día nos hemos trasladado del confinamiento hacia el distanciamiento, entonces ya podrán, las aerolíneas también empezarán a reactivar sus vuelos y pueden moverse porque son inversionistas internacionales, profesionales extranjeros que vendrán a hacer todos estos exámenes, estas pruebas. Entonces, vea usted, todo esto es un proceso que va caminando, por supuesto, en la mitad de la pandemia del COVID-19. Va caminando con una diferente intensidad, pero no lo hemos dejado aparte, no. Sí es cierto que se ha tenido que atender la parte coyuntural, que es apagando incendios de toda naturaleza, pero la parte importante también va caminando. Por supuesto, ministro. Permítame la última pregunta, porque entiendo yo que usted tiene una agenda bastante apretada. Ministro, simplemente cómo va a funcionar esta activación del subsidio y si es que ya existe un mapeo de los sectores que van a recibir el subsidio, ya no ahora de manera generalizada, sino focalizada. Muy bien. Esto quiere decir que estamos partiendo de un esquema de precios bajos, rebajados, no solo bajos, sino rebajados, ambas cosas, bajos y rebajados, porque el presidente tomó la decisión de que el estímulo que el presidente puede ofrecer a la comunidad, a todos los consumidores de combustibles, es bajando los precios. Estos no son los precios de mercado en este momento, pero va a funcionar el sistema, está caminando hacia esto. Ahora, cuando se rompan las barreras por cambios abruptos, evidentemente hay que activar la focalización para atender a aquellas comunidades vulnerables, a aquellos segmentos de la población, y se los va a atender con un subsidio focalizado, naturalmente. ¿Eso está ya identificado en los sectores? No, identificados, serán identificados en el proceso, porque en este momento todos estamos pagando los precios rebajados y precios bajos, y se va a mantener bajos. Y se van a mantener bajos hasta diciembre, probablemente en diciembre tenemos que revisar. Pero durante todo este periodo tenemos que estudiar también si que la focalización tiene que hacerse a los precios de los combustibles o si la focalización tiene que hacerse directamente al usuario final. Por ejemplo, en el transporte urbano, en el transporte interprovincial, tal vez es importante que el subsidio le llegue directamente al usuario, en lugar de que esté transitando el subsidio generalizado para todos. Entonces los estudiantes universitarios tendrán su auxilio estatal, los estudiantes secundarios también, las comunidades las comunidades todo esto
será activado cuando se le vea necesario. Hoy día no es. ¿Y por qué no es? Porque los precios están bajos. ¿Y por qué no lo es? Porque los precios están rebajados. Así tenemos que transitar. Yo presiento que el 2020 va a ser así, precios bajos. Entonces no va a tener la comunidad de consumo, no va a tener absolutamente ningún sacrificio. Ministro, muchas gracias. Yo sé que está requerido por algunos otros medios de comunicación. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el doctor René Ortiz, en diálogo con Sonorama. Hacemos la pausa.